y tenemos la base de datos. He colocado una columna de tendencias que me va a permitir saber cuál fue el año con mayor valor monetario, valor absoluto. ¿Cuál fue? Ese es el punto azul. El punto rojo será el valor menor de los 3 años y el punto negro el valor intermedio. Esos indicadores nos pueden servir mucho para la interpretación que hagamos al estar viendo los números. Para fines de este video tutorial he determinado no efectuar cálculos individuales y dirigirnos a la interpretación del resultado. Las primeras razones financieras que quiero interpretar son las de rentabilidad, y tenemos 4 razones financieras. La primera de ellas, rentabilidad financiera, en la fórmula utilidad neta y capital contable. Voy a confrontar estas dos variables. ¿Qué tan capaz es el capital contable para producir utilidades? ¿Cuál es la rentabilidad que obtienen los accionistas en sus recursos propios? Y al hacer la división aritmética encontramos los siguientes resultados. 2015 un 64.3%, 2016 67.6% y 2017 65.7%. También un gráfico de tendencia. Observamos que el mejor año es el año 2016 y la tendencia es entre el 64 y 67% para los últimos 3 años. Valores que están relacionados totalmente con la utilidad con su comportamiento en su mejor año en el segundo, y aquí observamos que el segundo año de la utilidad es el más alto, por lo cual es un factor para que determine que, por un lado, la utilidad es el valor que tiene con mayor incremento. La venta es la de mayor valor para los 3 años. En el otro factor, capital contable, puedo notar también que aunque es el mejor valor que tenemos, el valor más importante, el significado es que es una razón que presenta ese comportamiento a partir del incremento de la utilidad en el segundo año, teniendo la mejor utilidad, y por eso el factor impactado de rentabilidad financiera, también conocido como ROE, muestra ese dato. En el indicador final, el gráfico nos dice que debería la empresa buscar siempre incrementar este valor en la rentabilidad. Segundo valor, rentabilidad económica. Segunda razón financiera de nuestro grupo de rentabilidad es la utilidad neta entre activo total. Capacidad del activo total para producir ventas, para producir utilidades. Esa rentabilidad llamada económica presenta los siguientes resultados. 12.7, decrementa a 11.8 y se ajusta a la baja a 10.3. Una rentabilidad económica que está a la baja en esa tendencia que observamos aquí en el gráfico, una tendencia con una baja importante, sobre todo en el último año. ¿Qué pasaría con el activo total? Veamos qué pasa con el activo total. Bueno, tiene un valor primero importante en el 2016 con 40 millones y un valor a la baja de 39.340.000. Es el valor intermedio. Sin embargo, la utilidad, veamos que es la razón por la cual la rentabilidad económica es muy baja, dado que presenta el valor más bajo de la tendencia de los últimos 3 años, un valor muy bajo de utilidades con respecto a los años pasados, por lo cual
el resultante de rentabilidad económica se ve afectado en forma significativa. La tercera razón financiera es la rentabilidad de capital, división entre dos variables, utilidad neta y capital social. Y aquí nuestra razón va a salir en forma muy pronunciada hacia porcentajes muy grandes, porque el capital social no representa valores muy importantes en Kimberly-Clark. Los valores de capital social fluctúan entre 500 y 400 mil pesos, por lo cual el valor de la utilidad, que es muy importante, hace que sea muy exponencial los porcentajes de ganancia en rentabilidad social de 700, 1000% y 696%. Una razón muy disparada, por lo cual nos indica que su capital social tiene una rentabilidad muy importante en forma porcentual. Sin embargo, por la forma en que se trabaja el capital en Kimberly-Clark y se tiene sujeto a valores muy pequeños, yo no me dejaría tentar por la conclusión de que es una grandiosa utilidad en capital social. Sería conservador y vería más las otras rentabilidades. La rentabilidad de ventas, la más reconocida y aplicada en las organizaciones, divide dos factores: utilidad neta entre ventas. La capacidad de las ventas para producir utilidad, esa es la rentabilidad sobre ventas. Y los valores que presenta esta razón son de 13.5, una estabilidad a 13.4 para el año 16 y una caída en el resultado, al igual que otras utilidades de económica y financiera, a 10.7. El gráfico, si pudiéramos compararlo, bueno, son muy similares, sobre todo con la rentabilidad económica. Sin embargo, bueno, en su conclusión podemos decir que el efecto de la baja de utilidades con respecto a años pasados, porque la utilidad andaba sobre 4.700, 4.300, trae 4 millones, esa relación con respecto a las ventas, que las ventas sí tienen crecimientos, 32, 35 y 37 millones, por lo cual al hacer la división el efecto es un incremento, una baja en las utilidades, pero sigue siendo 10.7 de utilidades obtenidas en el año 2017. Segundo grupo de razones son las razones de capital de trabajo. También conocido en otros países como fondo de maniobra, sobre todo en España. Y este grupo de variables financieras presenta dos razones. El primero de ellos, fondo de maniobra, hace una operación aritmética, activo corriente menos pasivo corriente, por lo cual el resultado es un valor absoluto que tiene 6.702.000, 4.900.000 y 4.100.000. Fondo de maniobra presentado en valores absolutos. Si pudiera yo definir el fondo de maniobra o capital de trabajo, es el valor con que la empresa puede enfrentar sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo, y el diferencial es el resultante en valor absoluto, que es el que hemos compartido. La siguiente razón, hay mucha confusión siempre que se quiere calcular, porque siempre me preguntan ¿qué es el fondo de maniobra? Y es la razón anterior que acabamos de determinar, por lo cual tomaremos el valor anterior, lo vamos a dividir entre ventas y lo multiplicaremos por los días financieros, que son 360. Al efectuar esta fórmula con el valor anterior, nos da que la empresa tarda en generar los 6.702.074 días. 4.900.000 lo genera en 49 días y los 4.176.000 en 39.8 días. ¿Por qué se tarda más en el año 2015? Porque el valor base
de la fórmula es fondo de maniobra y en el año 2015 presentaba el valor más importante. A medida que el fondo de maniobra se hace más pequeño, será también la forma en que la empresa, a partir también de sus ventas, que es la otra variable, podrá decir en cuántos días genera ese capital de trabajo. En este caso, bueno, el activo corriente presenta el valor más importante en el año 2, que es en el 2016, igual que el pasivo corriente, por lo cual la forma más importante, bueno, tiene que ver con eso, con la relación entre activo y pasivo corriente para determinar el valor absoluto y a su vez las ventas para calcular los días de regeneración de capital de trabajo. El tercer grupo es el grupo de liquidez, y el grupo de liquidez tiene 3 razones financieras: liquidez, activo corriente entre pasivo corriente. Este lo vamos a medir en rotación, 1.8 veces, 1.4 y 1.42. El activo corriente es capaz de liquidar el pasivo corriente y el restante de ese pago de pasivo corriente, en caso de que tuviéramos la intención de hacerlo o calcularlo, bueno, cubriría todo su pasivo corriente y sobraría el restante 0.42 por cada peso que se debe, 0.45 sobraría también y 0.81. En esta razón financiera presenta el mejor número en el 2015 y el indicador que nos sugieren los principales financieros es que sea 2, el índice de liquidez. Naturalmente que el año en que más cerca se encuentra la liquidez es en el año 2015. En esta situación vemos que se está alejando del 2 en los años 16 y 17, por lo cual la liquidez está en una tendencia a la baja y tendríamos que estar vigilando el siguiente año, que es el 2018, para saber el comportamiento, si se está deteniendo en esa caída de liquidez en la empresa Kimberly-Clark. La siguiente razón, muy relacionada, porque lo que hace esta razón llamada de tesorería o prueba de ácido de tesorería es restar el inventario del activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente, por lo cual es una razón muy cercana, casi similar, salvo el inventario, de la de liquidez. ¿Qué sucede si quitamos el inventario? Porque aquí estamos teniendo la liquidez de la empresa, pero la liquidez inmediata que presenta, quitando el inventario, observen cómo el ajuste es diferente. Ya aquí presenta 1.54, 1.19 y 1.10. Sin embargo, la prueba de tesorería es positiva, dado que todos los resultados son superiores a 1, que es lo que sugieren los expertos, por lo cual esta capacidad que tiene la empresa pues presenta valores importantes, muy superiores al 1. Esto nos va a hablar del activo ocioso que se tiene, líquido, sobre todo a corto plazo, dado que presenta valores muy superiores a 1. Y recordando en nuestra clase teórica, cuando un valor es superior a lo que marcan los autores, muy probablemente también es un resultado que habría que vigilar, un posible problema de activo ocioso. Para el siguiente índice, número 9, disponibilidad, vamos a dividir el disponible entre el pasivo corriente. Recordando que el disponible es el efectivo y bancos que tenemos en nuestra compañía, y esto hará que la relación marque la capacidad que se tiene de disponible para enfrentar las deudas a corto plazo. Los valores fluctúan entre 0.95, 0.68 para 2016 y cierra 0.47. Indicador que sugieren 0.5 a 0.3. El único valor que integra, que forma parte entre estos números, es el año 2017, donde podríamos decir que su disponibilidad es justa.
Es suficiente y es pertinente. Para el año 2016 y 2015 presenta valores en exceso de 0.5, por lo cual la diferencia que tenemos entre estos valores y el 0.5 es el activo corriente disponible líquido, que tiene un problema por el exceso que se tiene en esta partida. Habría que preguntarnos si esos valores están invertidos, que yo en mi percepción sí lo están. Sin embargo, haciendo la prueba para verlo en otras compañías, si el valor está invertido, no se presentaría en el disponible, entraría como inversiones en valores. Regresando un poquito a la razón 7 y 8, la diferencia de los dos valores, por ejemplo 1.42 y 1.10, es lo que representa la importancia del inventario. El inventario representa en esa relación 0.32. En ese sentido, bueno, ahí podríamos ver la significancia de esa variable inventario. El inventario, si vemos la secuencia de lo que tiene un crecimiento cada año en forma importante, 200, 800 y 300. Y el disponible no presenta un resultado importante más que en el año 2015 por 7 millones, baja 7,400 y el valor más pequeño es el del año 2017. Por esa razón también el disponible en el año 17 presentó los valores más a la baja de los 3 últimos años.